Bienvenidos todos los que se encuentran a esta hora. Esperemos se sume más gente a medida que avanza la mañana, obviamente. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar por lo que habíamos quedado ya, que nos quedan estas dos últimas clases teóricas de día y mañana dentro de lo que es calendario. Mañana tenemos el control, ya uno de los que a finales. Y la instancia de revisión de la evaluación. La prueba yo ya la tengo lista, está publicada la nota. No sé si ustedes la pueden ver aún la retroalimentación, pero ya está lista y publicada. Así que en cualquier caso ya la retroalimentación está hecha, en la misma prueba, como les comento. Ahí se especifica en la respuesta ciertos detalles de la pregunta, la respuesta cómo es, etcétera. En las preguntas de desarrollo me explico, ¿ya? Sobre todo que eran tres, ¿ya? Sobre todo las más largas, las que tenían ahí condiciones de redacción. También se revisó los archivos que algunos compañeros enviaron al correo. La prueba no tenía para qué enviar archivos, en este caso, al correo, ya que por orden aleatorio a nadie de ustedes le apareció una pregunta de juntar archivos. Así, pero por esta vez pasó eso. Así que se respondía ahí en su defecto. Ahora igual hay gente que envió por distintas razones y también se revisó ese archivo, ¿ya? Para que sepan. Si no lo ven, debe estar activada la revisión, como les digo, y cualquier consulta que tengan sobre esa revisión. Ya si por ejemplo esa retroalimentación no les queda claro, el día de mañana daremos una instancia pre-control, yo creo, hay un tiempo, porque el control va a ser de salida, aprovechando que el viernes en la tarde nos queda un tiempito. Eh, Ahí me van escribiendo en el chat y los contacto por interno como la última vez. Y eso sería, Profe, dígame. ¿y usted tiene algún Excel o algo con la nota final de la prueba? Están en la carpeta de la prueba, carpeta de notas de la ¿cómo se dice? Del curso, de la carpeta notas, este el Excel. Ah, ya. Los- Muchas gracias. yo lo subí ahí ayer en la tarde por ahí, sí, tarde noche. Así que voy a estar ahí. Y lo que me pregunto si es que ustedes puedan ver la prueba para que vean la retroalimentación. Eso me interesa, así que ahí voy a activar eso para que lo puedan ver porque al parecer no estaba mostrando aquello. En las fechas que nos van quedando estimados son esas, pues nos queda ya la próxima semana el control, nos va quedando la revisión, nos queda también la última evaluación y las pruebas pendientes, ya las pruebas pendientes con justificación, que tengan su justificada su inexistencia, obviamente rinden esas fechas de esa semana que están en el calendario. Si no alcanzamos, por ejemplo, un día de mañana con la revisión, igual tenemos días disponibles más adelante, ¿ya? De hecho, como estamos pasando contenido para la última prueba, si hay gente que no alcanza, ¿ya? El día de mañana, hay un día dentro de los bienes que van quedando que podemos dedicarnos a ellos, a revisar también esos casos, ¿ya? Algún caso especial en específico, digo yo, ¿ya? De hecho, hay un viernes que solamente tienen un control ustedes, el último viernes si no me equivoco, de junio. Para ustedes puedan ahí em, preguntar por algún caso especial, ¿ya? Ya sea, por ejemplo, si alguien estuvo enfermo o tiene alguna consulta, etcétera, ¿ya? No ha pasado aquí en el curso que alguien por enfermedad que yo sepa esté con licencia o necesite cierto ayuda aparte de nuestro curso, así si fuese el caso, acercarse y comunicar la situación a escuela también, ¿ya? O en todo caso, todo lo que tenga que ver con factores externos es lo que más interesa, que siempre se informe, ¿ya? Entonces debería aparecer ahora la prueba 2, sí, ahora debería estar mostrándose. Ustedes ingresan a la revisión
y le sale todo en su perfil. Ahí dice, para la pregunta, sale la retroalimentación y abajo el comentario que se le ha dicho, ¿cierto?, sobre la pregunta. ¿Ya? Y eso sería. Vamos entonces a compartir pantalla de nuestra diapositiva. Como les dije, vamos a continuar con nuestro mismo material, no ha sido actualizado, y el hecho que sí lo sea, se los voy a comunicar y de hecho se los subiré de nuevo. Hasta el momento seguiremos con el mismo, ya que vamos a ver ahora la reactividad de los compuestos derivados de ácidos carboxílicos. Pero habíamos quedado por acá, viendo este tipo de reacciones de reducción, y habíamos dado algunos compuestos, ¿cierto?, para trabajo autónomo con que yo hablaba con los chicos ayudantes y cualquier cosa igual ellos estar atentos para poder, atentos a sus consultas también, no olviden que realmente el CAP, ¿ya? La profesora Carolina también está abierta con las sesiones, ya me ha contado cómo han ido con las sesiones, así que no olviden que pueden ir ahí, el jueves al parecer el CAP, así que vayan, sobre todo esta última instancia donde hay que ir de acuerdo a lo que ustedes necesiten, ya sea pruebas finales, ¿cierto? Algún ejercicio o algún contenido que no entiendan, por ejemplo, acá, allá la profesora, ¿cierto? Tiene todas sus herramientas disponibles y disposición para ayudarlo. ¿Ya? Entonces, habíamos comentado un poco de la reacción aldólica, de hecho yo el video anterior lo hice un poco más extenso, me quedé hasta una hora más haciendo ejercicios. Y comenté más que nada reacciones aldólicas, expliqué un poco el mecanismo y explicamos más que nada cómo se llama, bueno, cómo se daba el producto de las aldólicas cuando eran obviamente mixtas, o sea, aldehído con cetona y aldehído con aldehído y cetona con cetona. Ya el producto ahí del beta hidroxicetona, el beta hidroxialdehído. Así que eso fue algo interesante que hicimos la semana anterior. Y por ahí colocamos algún ejercicio de síntesis de ruta, uno que obviamente no podía seguir adelante por tal razón, otro ejercicio que sí se podía transformar, por ejemplo, ¿ya? Y la idea de eso es que se proponga un desafío, como les mencionaba en ese vídeo, ¿ya? Eso lo tendré presente, y creo, para este fin de semana, un ejercicio que ustedes puedan hacer y lo puedan subir, y obviamente las personas que puedan ya llegar a enviarlo al correo un tiempo determinado tendrán una recompensa. Ya, así que lo estoy pensando para que puedan llegarlo a hacer. Estoy viendo las fechas porque lo ideal sea una fecha que puedan realizarlo y puedan participar, una fecha que tengan tantas evaluaciones. Em, y así puedan tener también una recompensa que realmente yo siempre ofrezco 2 7, que es un control que fue pasado y un control que viene. Así que ojalá puedan participar dentro de esas instancias. ¿Ya? Bueno, comenzamos con hoy día la parte de lo que fue estas reacciones de reducción. ¿Ya? Vimos las reacciones de reducción de grupos carbonilo. En algunos casos se reducían con este reductor suave, que era obviamente el hidruro de sodio. En este caso también teníamos un reductor fuerte como el hidruro de aluminio litio, donde reducía todo lo que estaba a su paso con respecto a carbonilos. Y vemos que este por último, el borohidruro, esta sal era mucho más selectivo, porque es más débil, y en el caso de tener doble enlace, él prefiere reducir, en este caso, el carbonilo. Ya es una buena opción para hacer transformaciones y no tocar un grupo y sí tocar otro. ¿Ya? Por ejemplo, reducir ahí el carbonilo de un aldehído y no reducir el carbonilo, por ejemplo, una acetona. ¿Ya? En el caso de tener dos. Lo otro que tenemos que comentar son otras reducciones, porque después vienen otras oxidaciones. Y las oxidaciones, chiquillos, son reacciones, de hecho, que son como modo de repaso, que vimos en la edición del Kenos, ¿ya? Esa excisión del Kenos o la ruptura, son muy parecidas. ¿Ya? Así que, primero tenemos entonces estas reducciones que tienen que ver con el grupo amino, el grupo, en este caso, NH2. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan el grupo amino, también lo puedo reducir en ciertas condiciones a un grupo de interés. De hecho, el grupo amino es de bastante interés. Ya sea por su interés, ya sea para transformarlo a un aminoácido, si es que necesito yo ese grupo amino, o transformaciones que tengan que ver para un uso farmacéutico, ya que la amina cuenta en este caso con
un sinfín de propiedades, ácido base, ¿ya? Y aparte, la mina como tal en sí, una base débil, ¿ya? O sea, es una base débil que puede ser usada para muchos propósitos. Y en el caso, por ejemplo, como se muestra en pantalla, para llevar a cabo, por ejemplo, una reducción del grupo nitro, que grupo nitro es NO2, como el nitrobenceno, se cuenta, por ejemplo, con condiciones como de esos ácido clorhídrico, HCl, en entre una plataforma, en este caso un catalizador ya sea metálico, ¿ya? Puede ser en este caso estaño, en este caso también, o platino, ¿ya? Lo que produce que nuestro anillo prácticamente no se toque, ¿ya? Solamente la transformación ocurra en el grupo funcional, que es el grupo, en este caso amino, ¿ya? Como pueden ver ahí, este intermediario metabólico, ya este ion, ¿cierto? Es la amina protonada, y después en un medio básico se ocurre, bueno, tenemos la transformación de nuestra amina, ya de la aninina. Ya es un método de transformación de este, bueno, de este grupo, de grupo nitrogenmente aromático, nitrobenceno a aninina. Y por último lado también tenemos nitrobenceno, ya, el nitro como tal acá, con hidrógeno molecular, también con paladio, en este caso platino, ¿cierto? Superficie, tal como sucedía, por ejemplo, con otros grupos como ejemplo con algunos alquenos, ¿cierto? Que se dejaban hidrogenar por este catalizador de paladio, ¿ya? Que es algo también común. Después tenemos algunas reducciones, por ejemplo, aquí está la de Clemensen y Wolff-Kirchner, ¿ya? Tenemos ahí en este caso una acetofenona, ¿ya? Es una acetona ahí con un fenilo, y que destacamos porque el grupo fenilo, como pueden ver ahí, no se reduce, no se toca, porque él se reduce en condiciones muy especiales, muy especiales. Entonces, en caso de tener un fenilo en la cadena, puedo optar por otro método no tan tradicional al que vimos, por ejemplo, con borhidruro de sodio o con hidrógeno de aluminio litio, ¿ya? Optamos por métodos, por ejemplo, como los que están dispuestos acá. Ejemplo de Clemensen. Ya es un catalizador en este caso ahí, una amalgama con zinc y mercurio en ácido clorhídrico con temperatura alta, porque eso significa el delta que está ahí, alta temperatura. Pero es como en una amalgama, una superficie de metal con ácido clorhídrico. Lo ideal es que coloquemos las condiciones ahí, ¿cierto? Ideales, de la reacción, la amalgama. Y en el caso también de esta misma acetofenona, esta misma acetona, ¿cierto? Que está acá con su grupo arilo, también tenemos la de Wolff-Kirchner, que es más que nada con este reactivo, y más que nada sería esta doble amina, por decirlo así, tiene un nombre en este caso este compuesto, y medio básico con temperatura alta, tenemos también la reducción a una cadena, por decirlo así, saturada en ambos casos. Y aquí en medio ácido, la de Clemensen, y acá en medio básico, por eso se destaca el hidroxilo. Eso sí, reactivos distintos. ¿Ya? Ahora, las reacciones, por ejemplo, de oxidación, tenemos algunas cosas para recordar. Por ejemplo, nuestra querida ozonólisis, ¿ya? Nuestra reacción de escisión, o sea, desaparición del grupo, en este caso, se rompe el doble enlace, se rompía el alqueno que ya conocíamos y producíamos dos compuestos carbonílicos, ¿ya? Compuestos carbonílicos que estamos estudiando ahora, de hecho, y se puede preguntar por el precursor o se puede preguntar por el producto, ¿ya? En la evaluación se les preguntaba por el precursor, si no me equivoco, ¿ya? Ahí el precursor era el hexano, o xeno, no, el hexeno. En este caso era el que se rompía para generar los productos que estaban ahí dispuestos. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, con los ozonólisis, con en este caso el ozono. La temperatura puede ser -78, generalmente baja temperatura. Y lo que no puede dejar de estar, en el caso para la ozonólisis, es que sea, obviamente, a través también de un metal. ¿Ya? Puede ser zinc, en este caso, ahí también que está actuando. ¿Ya? Y eso pasa, por ejemplo, con la reacción misma de esta sonólisis. Y aquí, si la reacción de sonólisis se efectúa en condiciones reductoras, se obtienen aldehídos. O sea, generalmente una reducción, más que nada,
de ese doble enlace se separa, es una oxidación en sí, pero las condiciones son reductoras. ¿Por qué se dice? Porque se ocupa, muchacho, un catalizador de metal y se ocupa un medio ácido. Entonces, como, bueno, se oxida el compuesto, se separa, pero no se produce un compuesto carboxílico. Se produce en este caso el medio es tan, no tan oxidante como si fuese permanganato. Entonces obtenemos un aldehído, que es la fase intermedia, recuérdenlo, entre un alcohol y un ácido carboxílico y una acetona. ¿Ya? Entonces la buena forma de obtener un aldehído con una acetona es que observemos por ahí entre dos carbonos secundarios y uno terminal, por supuesto, acá, que sea producto de osonólisis. Si esto lo tratáramos con permanganato a temperatura alta y concentraciones altas y en medio ácido, como habíamos visto antes, tendríamos otra cosa. Tendríamos acá un ácido carboxílico lo más probable y tendríamos dióxido de carbono, porque este enlace es terminal, ¿ya? Así que en ese aspecto tendríamos cosas bastante distintas con un medio mucho más oxidante, ¿ya? Este medio es con condiciones reductoras, un poco más suave, ¿ya? Y se han preguntado que han aparecido bastantes metales, ¿ah? Dentro de lo que es reducción. Fíjense aquí las amalgamas con zinc y mercurio, la de Clemensen, ¿ya? Y también acá en las reducciones de grupos nitro también tenemos estaño, ¿ya? Entonces, los metales generalmente platino, estaño, paladio, salen a la palestra porque actúan como superficie. Y cuando ustedes hablan de disoluciones, muchas veces les preguntan, chiquillos, tipo de disoluciones. Ah, uno dice líquido líquido, sólido sólido, bla, 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 ¿cierto? Pero nunca hablamos de la gas sólido, donde el sólido es el solvente y el, más que nada, más que nada el sólido es el solvente y el soluto es el gas. Y generalmente estos catalizadores heterogéneos, obviamente, porque son en dos fases, ahí el catalizador es sólido, el trocito de zinc, o la amalgama que se ocupe es un sólido, se ocupa como superficie. ¿Ya? Y entonces, como ustedes lo imaginan, tengo más que nada una superficie de platino, zinc, ¿cierto? Y lo que hago yo más que nada es agregar esos trocitos de zinc, esos trocitos de metal dentro de mi reacción, dentro de mi balón. Entonces ocurre la reacción ahí mismo. ¿Ya? Entonces es una reacción que cuenta con un catalizador en otra fase, una fase heterogénea. Por lo más probable es que los reactivos que ustedes estén ocupando, por ejemplo, estos precursores, estas aminas anteriores, ¿cierto? Estas acetofenonas que hay, estén en fase acuosa, ¿ya? O estén obviamente en fase líquida, lo saquen ustedes de una botella con una propipeta, etcétera. Entonces, para llevarlo a la realidad es que ustedes juntan todo esto en un balón, todo eso en fase líquida o disuelto con un solvente, a elección. Y el catalizador que ustedes están viendo en pantalla para que se lleve a cabo está generalmente en perlas o en tiritas, ¿cierto? Estantes, que son trocitos metálicos, ¿ya? Y se pone en la reacción. Y de hecho es muy popular ver al zinc, este zinc que venden por ahí como una especie de pastillas, tabletas de zinc, son las que se ocupan generalmente en la reacción de reducción, por ejemplo, para reducir algunos compuestos, por ejemplo, la ozonólisis también con gas, en el caso de ozono, con una manguera de ozono, y en algunos casos para reducir este grupo nitro, aquí este grupo nitro, por ejemplo, estaño. El estaño lo venden, colocan estaño, ¿cierto? Con ácido clorhídrico, dejan agitar la mezcla incluso a temperatura ambiente, la dejan ahí, su baloncito, con la placa agitándola por tiempo, unas 12 horas, ¿cierto? Y después van a plaquear ahí su producto, le hacen un análisis y tienen adenina. ¿Ya? Se va transformando, de hecho, el color cambia del nitrobenceno, que tiene un color rojizo, cambia después a adenina que es incolora. ¿Ya? De hecho, es bastante común hacer eso. ¿Ya? Es como una reacción así que lleva tiempo, pero también se hace. Entonces, esa es la presencia de los metales que ustedes están observando hasta el momento. Dentro de lo que es química orgánica, los catalizadores siempre han estado presentes para solucionar la vida. ¿Ya? Después viene la ruptura con permanganato, también conocida a diferencia de la anterior. Aquí de ruptura ya no son condiciones suaves, son condiciones muy oxidantes. Y se obtiene en este caso compuestos carbonílicos también, pero dependiendo del doble enlace. ¿Ya? Si este doble enlace, por ejemplo, es compartido por un carbono secundario y terciario, por su parte, el carbono terciario, como pueden ver en pantalla, optará por formar un compuesto, en este caso como una acetona, y el carbono secundario se transformará, obviamente, acá en un ácido carboxílico, ya que si está en medio, no se ocurre en medio, más que nada ácido,
en este caso OATO negativo o enolato se va a protonar en un ácido carboxílico. Eso es lo que debería suceder. Esto ocurre acá en medio básico, por eso genero acá el enolato, ¿ya? Pero más probable que cuando ocurra en medio ácido, como hemos mostrado, se protone, ¿ya? Y la excisión de un grupo terminal, en vez de producir, por ejemplo, acá, fabulosamente producía una acetona, ya un aldehído más que nada aquí, fíjense. Se produce dióxido de carbono, o sea, es tal la oxidación que cetona y en este caso, un mol de molécula de dióxido de carbono. Sin embargo, si se usa en medio ácido, como pueden ver ahí, fíjense, la excisión puede ser en base a más que nada ácidos carboxílicos como tal, ¿ya? El secundario. Todo depende del carbono, si es terciario o secundario. ¿Ya? Secundario de un carboxilo y el primario, en este caso, el primario más que nada terminal, como digo yo acá, nos da un dióxido de carbono que se corta y el secundario nos dará un ácido carboxílico. Esa es como la ciencia de la ruptura por permanganato, como tal, como reacción. Y eso, vamos entonces a la siguiente, fíjense, de alquinos ahora, un poquito de alquinos, la ruptura, la ozonólisis de alquino ahora también nos dan productos carbonílicos, o sea, tenemos también, en el caso de esta ruptura, a diferencia, son oxidados a ácidos carboxílicos por ozonólisis. Fíjense. O sea, los alquenos dan productos que son aldehído y cetona, pero los alquinos, en las mismas condiciones, más que nada, ellos no requieren condiciones, por ejemplo, oxidantes y reductoras, no requieren, por ejemplo, el zinc acá. ¿Se fijan? No hay zinc, por ejemplo, de un medio ácido como si pasaba acá abajo, ¿ya? Zinc en este caso y agua, sino que aquí ellos simplemente, con ozonólisis nada más y la temperatura, se rompe el triple enlace y se forman dos ácidos carboxílicos si es que comparten ahí dos carbonos que son, más que nada aquí, que son secundarios, ¿ya? Dos carbonos secundarios. Y ahí si el triple enlace está terminal, como pasa acá en unos pentinos, se genera el ácido carboxílico correspondiente y dióxido de carbono en el terminal. Ya en eso no hay ningún problema. Ahora tendrán, por ejemplo, un ácido, un alquino que sea con un carbono terciario, es difícil porque como el carbono no puede ser pentavalente, ustedes tendrán dos tipos de carbono nada más compartiendo triple enlace, un secundario y un terminal, por decirlo así. ¿Ya? Así que los productos son acotados nada más. ¿Ya? Así que eso, mucho ojo con los alquinos. Recuerden que el grado de sustitución de un alquino simplemente puede ser secundario y no más, ¿ya? O terminal. No tengo ahí la posibilidad de tener un metil dentro de un mismo carbono que tiene hibridación SP. Ya sería imposible. Así que ahí tenemos los dos productos clásicos para nuestro alquino. Vamos entonces a los compuestos carbonílicos de la clase número uno. Estos compuestos son un poco más complejos porque vamos a tratar con ácidos carboxílicos. Y cuando hablamos de ácidos carboxílicos, chiquillos, la cosa no se complica, la cosa se vuelve maravillosa, porque hay un montón de un sinfín de aplicaciones que el día a día no nos damos cuenta, sobre todo, de hecho, en este minuto estamos quizás vestidos por ácidos carboxílicos gracias a ellos, ¿ya? Con todo lo que ha sido, por ejemplo, el poliéster, ¿cierto? Y eso ha hecho avances, ya sea en la tecnología de ya sea de polímeros, por las reacciones de condensación que este grupo ofrece. Van a ver ya, por ejemplo, que una de ellas es la condensación, y también la parte farmacológica, cometológica, en este caso biotecnológica, etcétera. ¿Ya? Aparte, el ácido carboxílico, como ustedes ya saben en química, es un ácido débil, ¿cierto? Entonces ofrece también propiedades de formar buffers. ¿Ya? ¿Alguien, por ejemplo, ustedes saben lo que es un buffer? ¿Ya lo han visto ya o no? ¿Un buffer? ¿Una solución tampón? ¿Les suena? Por ahí, por allá, ¿no? Creo que lo vimos en general, profe. ¿Ya? En buffer generalmente es cuando tengo una sal y un ácido débil, ¿ya? O sea, mi ácido carboxílico, como tal, que un ácido débil y su sal correspondiente, su base conjugada en forma de sal. Es una solución.
¿ya? Entonces, estos compuestos tienen varias aplicaciones. Entonces, para estudiar los compuestos de la clase número uno, tenemos que son carbonilos también, contienen carbonilo, obviamente. Y aquí vamos a estudiar los ácidos carboxílicos, en este caso, los ésteres, ¿ya? Los anhídridos, que son por ahí bastante desconocidos. Y los haluros de acilo. Haluros de acilo, mira, mira tú, ¿qué es eso, haluro de acilo? Es más que nada un derivado de ácido que el ácido ustedes lo cloran o lo broman. Qué bonito. O sea, en vez del hidroxilo acá, ¿cierto? Del ácido común y corriente, ustedes lo reemplazan por un cloro o por un bromo. Eso es un haluro de ácido que tiene bastantes aplicaciones. ¿Ya? ¿Y por qué, de nuevo, profe, por qué interesa tanto ver este haluro de ácido? ¿Qué función cumple? Bueno, lo mismo que les decía yo con respecto a los halogenuros. ¿Por qué son tan importantes estos halógenos con bromo, con yodo, con cloro, si son compuestos incluso tóxicos? Bueno, ya vimos que tienen un sinfín de aplicaciones para transformar de esto a una molécula distinta, alcoholes, por ejemplo, con Grignard. Y si yo tengo, por ejemplo, un haluro de ácido, chiquillos, ofrece, pero transformaciones también diversas de su grupo carboxilo. ¿Ya? De hecho, la química de haluros de ácido tiene un capítulo aparte en el libro, ya, con todas las transformaciones que ustedes pueden llevar a cabo. Entonces, veamos acá después al último las amidas que van a ser también producto de una condensación, inclusive nos van a interesar muchísimo a la hora de hablar de biomoléculas. Pues, la amida, ¿en qué biomolécula encuentro la amida, chiquillos? ¿Se han preguntado? ¿En qué biomolécula puedo encontrar una amida? ¿Un enlace tipo amida? ¿No? En las proteínas. Me encuentro este enlace. La amida secundaria está en las proteínas. Enlace peptídico. Así que no interesa. Y la enlace peptídico es la condensación de un carboxilo con un grupo amino, ¿ya? Así que muy probable que más adelante ustedes se topen con eso en biomoléculas, por ejemplo. ¿Cuál es la ciencia del carboxilo o del grupo carbonilo? Recuérdenlo, es un grupo plano, ya tiene hibridación sp2 el carbono, 120 en este caso la geometría. Entonces tenemos también ahí un par de electrones pi que puede, ¿cierto?, ir hacia el oxígeno y abrirse y dejar al carbono, en este caso carbonilo, como carbocatión expuesto a un ataque nucleofílico. O sea, es un centro electrofílico total, igual que la acetona. Estos ácidos entonces los encontramos bastante en la naturaleza, los encontramos también formando parte de nuestro ADN, ya en hormonas, en este caso, también como producto o metabolito, obviamente del metabolismo como tal, como es el ácido láctico, el famoso ácido de los calambres, producto de la glucólisis en carencia de oxígeno, ¿cierto? Y entre otros ácidos comunes que se dan ya sea de uso farmacéutico, incluso culinario como el ácido acético, ¿ya? Como es el vinagre, como aderezo, ¿ya? Entonces, hay un sinfín de aplicaciones y presencia en la naturaleza. De hecho, son de los compuestos que más se utilizan actualmente dentro de los compuestos carbonilos para obtenerlos por oxidación y se ocupan también, ya sea como les dije, en aplicación de buffers, etcétera. De hecho, en preservantes, por ejemplo, el benzoato de sodio es un benzoato, o sea, proviene de un ácido, del ácido benzoico, que es un ácido carboxílico. Es uno de los aditivos más importantes de la industria de alimentos, el benzoato de sodio presente. Búsquenlo, vayan a su cocina y busquen ahí los ingredientes de alguna conserva, y lo más probable tenga benzoato de sodio, alguna mermelada, y voilà, ácido carboxílico. Y ¿ya? También tenemos ahí, por ejemplo, el ácido carboxílico, ya sea en ácido oxálico, ¿cierto? En vegetales, esos famosos cristales de oxalato. ¿Qué serán, por ejemplo, esos cristales de oxalato que tanto nos perjudican los cálculos renales? Bueno, ahí está nuestro ácido oxálico. Ya, el ácido oxálico obviamente pierde ese protono y va a formar una sal, ¿ya? Que pueden ser cristales de oxalato, con calcio, por ejemplo. Así que es peligroso en el caso de que usted tenga cálculos renales, bastante común. El ácido cítrico, también ácido carboxílico, ¿cierto? Y el ácido, en este caso, málico o maleico, ¿cierto? Fumárico también que se ha dado, está presente en algunas frutas. Después tenemos algunos compuestos carbonílicos, pero en este caso, que son derivados. Tenemos aquí, por ejemplo,
algunos ésteres, que son los causantes del aroma. Los ésteres, chiquillos, son muy asimilados como el olor típico de ciertas frutas o flores. Por ejemplo, la plátano, tenemos aquí este acetato, ¿ya? De isopropilo. Tiene un olor bastante, muy parecido al plátano, de hecho el olor a plátano como tal. El olor a plátano artificial del Poet, por ejemplo, es que contiene este compuesto. O sea, el Poet lavanda, el Poet plátano, el Poet frutilla, son compuestos que más que nada no es que tengan extracto de la fruta, sino que hay un compuesto como estos detrás de lo que es ese limpiapisos, ¿ya? El olor a manzana también, el olor a almendras también son ésteres, ¿cierto? Si no me equivoco, ¿cierto? Y dentro también tenemos ahí el jazmín, ¿ya? Son olores bastante recurrentes que son ésteres que tienen función. Y generalmente se asocia al éster con la fruta, ¿ya? Al éster con la fruta como tal. Muy usado el éster como en la química dentro de lo que es el olor a frutal. Y después, bueno, grupos carbonilos en la química del café, ¿no? Todos tomamos cafecito en las mañanas y estamos bebiendo una trimetilsantina. Las santinas son el tipo de molécula, que es más que nada la estructura base de la cafeína. Y esta cafeína, ¿cierto? Se parece muchísimo a un neurotransmisor, a adenosina. Ustedes si la buscan la estructura, la adenosina es la que está encargada ahí con el receptor de causar el estado de somnolencia, ¿cierto? El estado de sueño, por decirlo así. Y se parecen muchísimo y compiten ahí en el cuerpo por quién llega al receptor. Entonces la cafeína como entorpece la llegada de la otra, entonces nos deja en un estado de alerta un poco más prolongado, ¿ya? Por eso ahí la cafeína tiene ese efecto sobre nuestro sistema nervioso central. Es bastante bonita esa competencia. Pero en la molécula como tal posee grupos carbonilos, grupos en este caso amidas, por ejemplo, como pueden ver, en el caso de la cafeína, ¿ya? Y el ácido úrico también, ¿ya? El ácido úrico. Tenemos como grupos carbonilos también metidos ahí con grupos amidas cívicas. ¿Dónde también hay amidas, por ejemplo? En algunas que son, bueno, grupos carbonilos también en las lactonas, por ejemplo, que son las beta-lactamas, que son los antibióticos. Estos anillos de beta-lactama que son compuestos cíclicos, que son como amidas cíclicas. Si bien no se las quería colocar acá, pero no dio el dibujo. La beta-lactama es algo parecido así, chiquillo. Ahí después lo creo que lo van a ver en el libro. Una beta-lactama, un anillo, un anillito. No me deja dibujar acá, pero después se lo voy a dibujar. ¿Dónde está mi pluma? Pluma. La beta-lactama es como un ciclo así, ¿ya? Es como esto. La beta-lactama, un anillo así. Ahí con un hidrógeno, claramente. Entonces, anillo beta-lactama es clásico de. Adivinen qué fármaco. ¿Lo saben? Por ahí lo han escuchado, ¿no? ¿Qué fármaco tiene ese anillo de beta-lactama o beta-lactámico? Que es una lactona. ¿Cuál es el fármaco, el antibiótico más conocido del mundo? El que nos salvó de infecciones en 1920 aproximadamente. El más famoso y el más querido. Que todos alguna vez hemos comprado de forma irregular quizás. O regular. ¿Cómo se llama? ¿Visto? Bueno, averígüenlo. El paracetamol, ¿no es? Antibiótico. No. Antibiótico. Ah, Antibiótico. antibiótico. ¿La penicilina o no? Penicilina. Muy bien. Muy bien. Así que averigüen la penicilina, mira, busquen la estructura y después la discutimos. Mira, búsquenla y el día de mañana la analizamos y les explico ahí la estructura en específico, cómo actúa la penicilina con respecto a lo que es una bacteria. ¿Ya? Porque aquí no es que la penicilina mate a la bacteria, así como tal, así como, la voy a asesinar, sino que hay una reacción química con respecto a la pared celular. ¿Ya? Entonces, o sea, en este caso, entre comillas, pared celular de la bacteria, lo que produce que no se siga reproduciendo ahí. Ya, bastante crítico el asunto, pero es un ataque incluso electrofílico. De hecho, el anillo actúa como tal, como electrófilo. Entonces, es bastante curioso, se los puedo explicar ahí para que ustedes lo vean mañana, relacionándolo con la adición inclusive. Porque el mecanismo de defensa
de este antibiótico es una adición, ¿ya? De que ciertas partes proteicas de la bacteria tienen nuevamente grupos hidroxilos, el grupo hidroxilo ataca al beta-lactámico, entonces hay una reacción ahí, lo que después produce que la bacteria no se siga reproduciendo, ¿ya? Sino que no tenga cómo reproducirse. Entonces se estanca su crecimiento, por decirlo así. ¿Ya? Entonces ahí no prolifera la infección. Ese es el mecanismo que tiene el antibiótico beta-lactámico. Ahora, ¿qué pasa en el presente? Que hay bacterias que tienen enzimas para poder degradar este enlace. Así que es como, chao, chao, penicilina, no me sirves, te degrado. ¿Ya? Y ese es un problema grave. ¿Ya? Ya hay bacterias que tienen enzimas que son hidrolizantes para poder romper ese anillo. Ahora, que nos importa a nosotros es que también está presente en la aplicación, búsquenla, ojalá y mañana lleguen con eso y lo vemos. Y vamos a ver otra vez las aplicaciones de estos grupos carbonilos dentro de todos los compuestos que hay presentes. A veces creemos que son menos, pero son muchísimos. Entonces, los derivados de ácidos carboxílicos, como les comentaba, chiquillos, tenemos en primer lugar los haluros de ácido. ¿Ya? Estos haluros, que son más que nada compuestos con bromo y cloro, los vamos a nombrar más que nada bastante. Y los dejé, creo que en esta diapositiva con cloro y bromo. Y generalmente lo que hago yo es sustituir el hidroxilo mediante una reacción, más que nada de sustitución, con un compuesto, obviamente con un reactivo. Y se los voy a mostrar. Sustituir en este caso el cloro y bromo de ese hidroxilo. Entonces, en Yupac, el nombre en este caso, haluro de, en este caso del alcanohilo, por ejemplo, y el común haluro de lo que es el haluro de ácido, más que nada. Aquí está el nombre Yupac, por ejemplo, etanoil, por ejemplo, cloruro de etanohilo. ¿Ya? Si antes, por ejemplo, era el ácido etanoico, ahora es cloruro, por ejemplo, de etanohilo. Si antes está, por ejemplo, el ácido 3-metil, por ejemplo, pentanoico, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, un bromo, esto es bromuro. Por ejemplo, el 3-metil, muro de 3-metil, en este caso pentanohilo. Esa es como la terminación, o hilo ahora. Bromuro de, pues, como el éster, como en este caso acetato de tal cosa, ¿cierto? Ahora es bromuro de pentanohilo. Y aquí, por ejemplo, bromuro de ciclopentanohilo, acá. Entonces, cosas como o cloruro, acá en este caso, de pentanohilo, la mezclatura de estos ácidos, en este caso, bueno, derivados de ácido ya, que no son son ácidos como tal, son derivados, ¿ya? Y los anhídridos, más que nada, también son utilizados como la condensación de dos grupos carboxílicos. Estos grupos son bastante inestables, este enlace oxígeno. Ustedes lo pueden hidrolizar con una molécula de agua por aquí y tienen después dos ácidos carboxílicos de elección. Así que es bastante ocupado también. Resulta de la pérdida de una molécula de agua, o sea, el anhídrido se obtiene como tal por deshidratación de dos ácidos carboxílicos y se recupera, como les comento, por la misma hidratación, o sea, es como reversible la cosa, ¿ya? De hecho, el anhídrido acético es ocupado para la síntesis de la aspirina, ¿ya? Lo ocupamos ahí, para la síntesis de la aspirina. De hecho, la acetilación de la aspirina pasa por eso, porque la aspirina, el ácido el salicílico, tiene un grupo hidroxilo, ¿ya? No sé si la han visto, ¿han visto el ácido salicílico, no? Su estructura es bonita, ¿ya? Ahí, y tiene un grupo hidroxilo. Entonces este grupo hidroxilo es un nucleófilo y dice, ah, mira, anda dando una vuelta a un anhídrido, ya, yo lo voy a atacar. Y ahí ocupamos la acetilación de ese grupo, se forma un éster. Entonces queda como el ácido acetilsalicílico, que es nuestra aspirina, ¿cierto? Común y corriente de venta regular, tan famosa y querida. La reactividad de estos grupos, más que nada de haluro de alilo, pasa porque tengo un grupo carbonilo que es muy polarizable, ¿cierto? Y aparte ahora, lo excelente de esto, lo maravilloso, es que ya no tienen hidroxilo que molesta, del ácido carboxílico, que es un pésimo grupo saliente. Ahora ahí, chiquillos, es un haluro. Y es bromo o cloro, que es un excelente grupo saliente. O sea, perfecto, estoy en presencia de uno de los mejores reactivos intermediarios para todo. Tengo un carbonilo que puede ser atacado y puedo formar moléculas que yo necesite y aparte, el grupo saliente, como dicen muchos, no hay
problema con él, no da mucho problema, no le da color, ¿cierto? Un buen chileno dice, ya, yo me voy, tranquilo, me llevo mis electrones, soy bromo y soy cloro, no hay problema, te puedes transformar como tú quieras, ¿ya? Así que el carbono, en este caso del carbonilo, es bastante electrófilo y será atacado por nucleófilos. A diferencia, por ejemplo, de los carbonilos como la acetona o el aldehído, ahora este grupo I, el cloro de bromo, es buen grupo saliente, lo que lo hace mucho más reactivo en comparación a una acetona y a un aldehído. Inclusive un ácido carboxílico normal es mucho más reactivo que esos tres, ya, por el grupo saliente, obviamente. Y el efecto inductivo, ¿cierto? El carbono, ¿cierto? Electrófilo que ven ahí, porque está polarizado por el oxígeno. Así que increíble, ¿cierto? Su reactividad. Muy reactivo en este caso comparado con los tres que hemos nombrado anteriormente, ¿ya? Y es clave para reacciones de sustitución, porque esto va a experimentar reacciones de sustitución, ¿ya? Porque yo voy a venir, voy a atacar al carbonilo acá, este se va a abrir y después se vuelve a cerrar y se elimina el grupo I. Eso es lo que sucede como en síntesis. Tengo entonces un carbonilo con un I, ¿cierto? Viene un nucleófilo y dice, hola, te quiero atacar, ¿puedo? ¿Formar una molécula nueva? Ya, ataco, él se abre, formamos una especie de intermediario que es como, en este caso, tetraédrico, carga negativa, el I y el nucleófilo, y después dice, bueno, el par de electrones tiene que volver al carbono, po. Y el carbono no es pentavalente, así que lamentablemente que cuando vuelve el par de electrones y se recupere los cuatro enlaces alrededor del carbono, ¿quién tiene que salir? Y dice, bueno, yo soy buen grupo saliente, así que chao, nos vemos. Y él se va. Y se genera entonces el compuesto carbonilo nuevo con el nucleófilo a elección que ustedes tengan, ¿cierto? Y con su parcito de electrones con carga negativa. ¿Ya? Esa es como la reacción que se da. Y el nucleófilo, bueno, puede ser agua, puede ser en este caso amonio, y ahí tienen un sinfín de aplicaciones. Pueden generar una amida, pueden generar un ácido carboxílico, pueden generar lo que ustedes necesiten con respecto. Incluso una acilación de linear. ¡Qué maravilloso! O sea, también pueden ser receptores de linear, pero por supuesto, ¿ya? Por supuesto que pueden ser receptores de linear, porque un grupo carbonilo. Bueno, que Grignard ocupaba a la acetona, ¿cierto? Como destino, ¿cierto? Y a los aldehídos, ¿cierto? ¿Se acuerdan en la clase anterior cuando ocupábamos Grignard ahí? Estos son los receptores de Grignard. Y este muchacho también califica. Y aparte es mejor, ¿ya? Así que también tenemos oscilaciones de Grignard con respecto a estos compuestos. Pero qué maravilla, qué buen servicio, ¿ya? Entonces, la basicidad en este caso relativa del grupo saliente, como le expliqué, favorece esto, ¿ya? Creo yo que bastaría con decir que posee este grupo asilo, el grupo oluro de ácido, posee uno de los mejores grupos salientes que hay, y eso lo hace muy reactivo. O sea, más que nada tenemos bases débiles acá, y fíjense que si es base débil, obviamente lo hace muy buen grupo saliente, y entre más fuerte sea la base, más grupo saliente, ¿ya? Porque las bases fuertes son buenos nucleófilos, así que no les gusta mucho salir. Por eso el hidroxilo no lo tenemos que expulsar así como hidroxilo tal. Hay que protonarlo, hay que transformarlo en agua y ahí sale. Es especial. Por ejemplo, también el grupo OR aquí, que es más que nada el metoxi, también hay que protonarlo y transformarlo en un alcohol. O grupo amino, que hay que protonarlo y transformarlo en amoníaco. Entonces estas bases fuertes son malos grupos salientes acá. Hay que transformarlo, hay que protonarlo. En cambio estos de acá, el cloro, bromo, ¿cierto? Este mismo grupo como tal, son buenos grupos salientes. Y está entonces la reactividad entonces de los derivados de ácido son, bueno, ahí ven, se los comenté, ahí está en primer lugar, nuestro haluro de ácido. Muy bien, sea cloro o bromo, ¿ya? Excelente, ¿ya? Su reactividad por el grupo saliente que tiene. Pero, profe, la pregunta del millón. Entre los haluros de ácido también hay diferencias, quizás o no, porque el cloro también es distinto del bromo, pero por supuesto, ¿ya? También habían diferencias de basicidad. ¿Se acuerdan? Dentro de las primeras clases, ¿cierto? Que habíamos hablado sobre algunas bases, ¿cierto? Y grupos salientes. ¿Cómo aumentaba en este caso ese grupo saliente? El mejorar el grupo saliente en un grupo, en el grupo de los halógenos. ¿Se acuerdan o no? Por ejemplo, en el grupo, por ejemplo, 7A, donde estaban los grupos salientes comunes, 7A.
Estaba flúor, ¿cierto? Cloro, bromo, yodo. ¿Hacia dónde aumentaba la mejoría del grupo saliente? Hacia abajo, ¿no? Entonces, como soy una base más débil, base débil el yodo, ¿cierto? Entre más débil sea mi base, mejor grupo saliente soy. Entonces, por ende, también, ya, los oluros de ácido son reactivos, ¿cierto? Tienen buena base, pero entre ellos también tienen cierta reactividad, porque el grupo saliente es mejor, ¿ya? Ahora, ¿por qué bromo y yodo son equivalentes? Porque, bueno, son los más ocupados porque son por ya sea por índice comercial, es más fácil bromar y clorar, ya van a ver por qué un ácido para que sea bromado o clorado. Ya, con yodo los compuestos son bastante peligrosos. Y con flúor, ¿para qué decir? El ácido fluorhídrico ya no es bastante, no es para nada, en este caso, fuerte. ¿Ya? Por eso produce una base conjugada, en este caso fuerte. Ácido débil, base conjugada fuerte. Entonces, en ese entonces el ácido fluorhídrico no va a reaccionar, no va a formar muchos fluoruros con estos ácidos. Ya no esperen ver un ácido fluorado, es bastante difícil. Bueno, recuerden esa teoría, recuerdo que por ahí en esas clases les comentaba un ácido débil, base conjugada fuerte. Como el fluoro es una base fuerte, ¿ya? Está arriba entonces en esa escala, eh, el ácido no es muy fuerte para poder quizás fluorar estos compuestos. Así que bromo y cloro son los más comunes dentro de los que están. Con yodo no vamos a observar tampoco mucho. Así que por eso se lo he comentado hasta ahora y por ende cómo se transforman ahora. Fíjense ahora su transformación en base a lo que es el grupo saliente, ¿ya? Veamos entonces cómo se puede clorar o bromar un compuesto, ¿ya? Y como les comentaba también, la importancia de este carbono nucleófilo en transformaciones como nuestro querido francés Grignard, ¿ya? Mecanismo de, por ejemplo, algunos generales que les comentaba. Ahí está lo que definí, ahí está más que nada el proceso, donde aquí tengo, por ejemplo, una transformación con un analuro. Agua, en este caso es el nucleófilo, por ejemplo. Entonces atacamos al carbonilo, formamos intermediario tetraédrico, por mientras, este intermediario. Y después se reordena con el par de electrones bajando y expulsando al grupo saliente. Y formamos el ácido carboxílico nuevamente. Esta reacción es como la hidratación de los haluros de ácido, es para recuperar al ácido carboxílico como tal. Es una de las tantas transformaciones. Este mecanismo, muchachos, se lo cito acá porque es el mismo siempre. Siempre ataca el nucleófilo, se forma este intermediario metabólico, que es un tetraedro por mientras, ¿cierto? Donde está nucleófilo, grupo saliente, oxígeno que está obviamente polarizado, o sea, carga negativa, el grupo R. Y después, lo que viene, la bajada de electrones que produce la expulsión del grupo I, que es cloro o bromo de la molécula, ¿ya? En el caso del mecanismo aquí, por ejemplo, con otro nucleófilo, precisamente en medio, por ejemplo, básico, también se puede dar, ¿ya? Y aquí el nucleófilo cargado ataca el carbonilo y se produce. Aquí está como más como resumido. Así lo pueden hacer así o explicar así. Ataca aquí, intermediario y después acá. De hecho, es más clásico explicarlo de esta forma, ¿ya? Con estos tres pasos. Este es el mecanismo como tal, ¿ya? Después, cuando vamos viendo las reacciones, vamos explicando los mecanismos que son bastante mecánicos, como tal mecanismo con respecto a estos haluros de ácido. Y aquí están todas las transformaciones, entre comillas, como receta de cocina, ¿cierto? Veamos, dependiendo de con quién reaccione. Por ejemplo, los cloruros, por ejemplo, y bromuros ya sea de acilo. Aquí elegí el cloro como tal. El bromo también puede hacerlo. Reacciona, por ejemplo, ya sea aquí tenemos más que nada algunos carboxilatos para producir anhídridos, ¿ah? También tengo un carboxilato. Después tenemos con alcoholes para producir, como ven acá, ésteres. ¿Qué pasa acá? Que ataco, ¿cierto? Se produce en intermediario, que va a ser esto así. Fenilo. Este es el intermediario, chiquillos. Clorito. Aquí lo importante es que cuando tengan un grupo oxígeno, como el oxígeno ayuda un par de electrones, ¿cierto? Y cuando comparte un enlace más extra, carga positiva en el oxígeno de los alcoholes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este intermediario, este par de electrones vuelve a su lugar y expulsa el cloro. Y tenemos nuestro producto ahí. Que después
Bueno, este hidrógeno, ¿de dónde sale? Porque este hidroxilo debe perder ese hidrógeno por acción de una base, que puede ser el mismo cloro que lo saque, o una base, en este caso en el medio. ¿Ya? Y forma entonces nuestro éster. ¿Ya? Lo importante es que en el mecanismo descrito, si se los piden, estén esos pasos. El ataque, el intermediario, obviamente como tal, y el reordenamiento para llegar al producto general. Después agua, ya lo vimos cómo era el ataque. Bueno, agua se utiliza para producir el ácido carboxílico como tal, o sea, volver atrás, ¿ya? Y expulsar al haluro. Aminas, en este caso cuando se reacciona con aminas, ya sea por ejemplo primarias, como esta, produce en este caso amidas. ¿Ya? Amidas en este caso secundarias, como esta de acá, ¿ya? Amidas secundarias. Y reacciona también con amoníaco, ¿ya? Amoníaco para formar, en este caso, amidas primarias. Una amida primaria, como tal, y HCl. ¿Ya? Y si reacciona, obviamente, más que nada, acá con un exceso, más que nada para producir el cloruro de amonio, porque debo tenerlo por exceso, porque una del nucleófilo en este caso va a ser el amoníaco. ¿Ya? También no es tan buen nucleófilo. Tiene un par de electrones, pero no es tan buen nucleófilo, por ejemplo, como un metoxi, un hidroxilo. Entonces, ataca al carbonilo, expulsa obviamente por el mecanismo que se da por el intermediario, expulsamos al cloro, pero después el cloro, como va a quedar dando vuelta, el exceso que queda ahí de amoníaco va a formar con el cloro esta sal de amonio. ¿Ya? Esta sal de amonio como tal. Eso sucede con el mecanismo con formación, en este caso de amidas primarias, con amoníaco. ¿Ya? Recuérdenlo, amidas secundarias con una amida como tal. Y depende del grado de sustitución, por ejemplo, de esta amida. Si yo, por ejemplo, tengo una amida, creo que una amida, por ejemplo, que tenga muchos R's, por ejemplo, que tenga, por ejemplo, acá un propil, hago reaccionar mi haluro con una amina que tenga, obviamente, con la propilamina. ¿Ya? Obviamente tendré una amida con tres, una cadena de tres carbonos. Una amida, obviamente, doblemente sustituida, pero con tres carbonos, en cadena. Entonces eso lo voy viendo yo, lo manejo, lo manejan ustedes. Y el exceso siempre es de amida, o sea, de amina agregada, perdón, siempre se lleva al cloro, por decirlo así, reacciona con el cloro formando esa sal. ¿Ya? Mecanismo, una vez más, el mecanismo entonces para la conversión ahora de un éster, ¿ya? Una reacción clave que, si bien también aquí lo vemos con un haluro de ácido, también se lleva a cabo también con un ácido carboxílico como tal. En la reacción de condensación de un ácido carboxílico, porque el ácido carboxílico, si bien ustedes no han visto todavía acá, se los menciono, si no evoluciona acá. También aparte, los ácidos carboxílicos como tal, el ácido carboxílico por convención, en un medio ácido, catalizado por ácido sulfúrico, temperatura, reacciona con un alcohol a elección, R-hidroxilo, que va a ser nuestro nucleófilo, va a atacar al carbonilo para producir, en síntesis, una reacción de condensación que va a producir un éster más agua. Condensación porque producimos agua. ¿Ya? Entonces, la parte del OR de quién viene, bueno, depende del alcohol que ustedes tengan. Pues ustedes quieren, por ejemplo, aquí un éster que tenga 5 carbonos, por ejemplo, después del oxígeno, eligen obviamente al pentanol. Entonces, va a depender del modelo que ustedes le den de acuerdo al nucleófilo que ustedes ocupen. Ahora, ojo, no todo alcohol de 5 carbonos es buen nucleófilo. Hay alcoholes y alcoholes. ¿Ya? Así que tranqui. No es que yo llegue, por ejemplo, y diga, bueno, quiero un éster de tantas cadenas y lo haga. ¿Ya? Esto pasa muchísimo con la formación de ésteres en los ácidos grasos. ¿Ya? De hecho, el ácido graso, tenemos ahí un ácido graso como tal, que después en la adición, en la saponificación, pasa a la formación de ésteres. También puede ser en medio ácido o medio básico. ¿Ya? De estos ésteres. Esa es la base del biodiesel, porque el biodiesel ocupa como base algunos compuestos con ésteres. Ujú. Así que también ahí está el ácido carboxílico como tal, se lo expliqué. Y también puede ser el haluro de ácido, que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es mucho más reactivo. ¿Ya?
el haluro de ácido es mucho más reactivo que el ácido carboxílico como tal. Aquí hay que producir agua, una protonación, inclusive tienen que tener medio ácido para que pueda llevarse a cabo la deshidratación. No es para nada difícil, se puede hacer, de hecho es una reacción que es común en el laboratorio que ustedes toman un ácido para identificar ácido, ustedes agregan una gotita de ácido sulfúrico bajo campana y alcohol y se produce un grúmulo, como una especie de masita en el fondo del tubo de ensayo. Y ese es el éster. Ahora, es mucho más fácil con un haluro porque es mucho más barato. Estos compuestos generalmente son más baratos los haluros de ácido, vienen listos ya del laboratorio, entonces con el reactivo que ustedes utilicen en las condiciones en temperatura, incluso en rapidez, en cinética, obviamente va a ser mucho más confiable. El aspecto cinético, chiquillos, si algo, por ejemplo, es altamente reactivo, no significa que sea lento, ¿ah? O inestable. El aspecto cinético es importante. La cinética quiere decir la energía de activación que yo llego y demoro. Si algo, por ejemplo, es reactivo, obviamente me demoro menos en producir un producto A, porque mi energía de activación que tengo que alcanzar es menor a alguien que, por ejemplo, no es tan reactivo y que es más estable. Por ejemplo, un intermedio más estable. Entonces, la idea es que ustedes siempre busquen este de aquí, po, ¿ya? El número uno, para que su producto primero sea el que ustedes necesitan y demore menos por la parte cinética. Entonces, el ser reactivo, chiquillos, no es que yo sea inestable y no reaccione y que demore, sino que es todo lo contrario. Ser reactivo significa que yo produzco un estado de transición mucho más estable, en este caso, o mucho más reactivo, lo que hace que mi energía de activación sea menor y por ende mi reacción más rápida. ¿Ya? Lo que pasaba con los carbocationes terciarios. ¿Ya? Entre más estable era el estado de transición, más baja la energía. Entonces es más fácil llegar a él, por decirlo así. Mucho más fácil llegar a él en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, en ese caso tenemos la aplicación de nuestro estado de transición ahí como tal. Algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar ahí, para lo que es conversión de algunos compuestos. Y seguimos con los ésteres, en nuestro caso particular. Veamos qué se trata el éster. Vamos a ver ahí. Y resulta lo siguiente. ¿Ya? Resulta que tenemos que el éster, bueno, con agua y nuestro medio ácido, nos da como consecuencia lo contrario. O sea, si ustedes un ácido carboxílico con un alcohol en medio ácido les pasaba o les daba en este caso anteriormente un éster, acá es como la reacción inversa. ¿Ya? Aquí ocurre que tenemos que protonar este grupo, ya que este grupo se protona por medio del ácido, queda este estado de transición. Entonces el agua ataca y después genera un nucleófilo y sale en este caso el alcohol como tal. ¿Ya? Después tenemos la transesterificación, donde tenemos dos posibles productos acá. Fíjense, tenemos un alcohol también con ácido clorhídrico en medio ácido. Tenemos aquí un éster como tal y reemplazamos. O sea, como no genera un ácido carboxílico, sino que lo que hago yo acá no es una hidrólisis como la tal como la primera, sino que es cambiar la cadena del éster. Tengo un éster, por ejemplo, de un solo carbono, no me interesa tanto, quiero un éster ya de más carbono, o reacciona con con otro alcohol que hace el nucleófilo de mayor cantidad de cadena en carbono y se produzcan las reacciones como un intercambio ahí. Después, la aminólisis es que el éster, también como reactivo, ¿cierto? Tiene su grupo carbonilo y electrófilo, como todos los que hemos visto, reaccione con una amina, por ejemplo, primaria, y transforme a una amida, en este caso secundaria acá. ¿Ya? Y por supuesto, si reaccionara con amoníaco, ¿cierto? Amoníaco tendría una amida primaria. Por ejemplo, sería el producto acá, se voy a escribir por acá, si reacciona con amoníaco, sería este el producto. Ahí, una amida primaria. Amida, por si acaso, ¿ya? Amida. Yes. Y después, bueno, ahí está la situación reversible que les comentaba. La hidrólisis puede ser en este caso directa o indirecta. ¿Ya? Si es directa,
más que nada recupero el éster hacia el ácido carboxílico y el alcohol. ¿Ya? Y lo inverso sería obviamente la esterificación, la condensación. O sea, la hidrólisis es lo inverso a la esterificación. Esta hidrólisis también puede ser básica, ¿ya? Pero como consecuencia de hidrólisis básica tengo en este caso, fíjense, tengo este enolato, ¿ya? O sea, tengo perdón, este carboxilato, ¿ya? Con carga negativa. Eso lo hace distinto, ¿ya? Una hidrólisis básica. Porque este puede reaccionar con otras cosas. Puede reaccionar con otro haluro, por ejemplo, y formar ya sea, por ejemplo, reaccionará con un haluro que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, con ese, donde I puede ser bromo, yodo y formar ahí, quizás después, un anhídrido, ¿ya? Entonces hay que tener cuenta de que es distinta una hidrólisis ácida a la básica, ¿ya? Los productos que generan pueden ser distintos y por ende pueden ser utilizados para diferentes cosas. Ahí está entonces la reacción de saponificación. Creo yo que es común, ¿lo has visto? Ahí lo que hace es que esta es una hidrólisis, por decirlo así, básica, fíjense, hidrólisis básica donde con ayuda del agua entonces y el hidróxido de sodio generó estas sales, ¿ya? Estas sales, por decirlo así, estos carboxilatos, ¿ya? Y obviamente el glicerol, los alcoholes como tal. Generó el alcohol, sí, pero como es medio básico, no generó el ácido carboxílico. No generó tres ácidos carboxílicos, generó, en este caso, las sales, de estos casos, carboxilatos, ¿ya? Que este es el jabón más que nada. Este es el famoso jabón. Este es el principio activo del jabón, ¿ya? Porque tengo una cadena, una cola que es súper hidrofóbica, que es grandota, y tengo una parte, una cabeza que es hidrofílica. Entonces, la ciencia del jabón es eso, la manchita, ¿cierto? La grasita se une a la parte hidrofóbica, mientras que la parte hidrofílica al agua. Entonces podemos remover suciedad mediante ese proceso, ¿ya? Y obviamente la reacción de ácidos carboxílicos, como les comentaba, llegamos ahora a la esterificación de Fischer, se lo mencioné, puede ser ácido sulfúrico o ácido clorhídrico, lo importante es que se genere una reacción de condensación. La reacción de esterificación de Fischer nos, bueno, nos trajo la producción de estrés en masa, ¿ya? Ya sea para ocuparlo para sin fin de aplicaciones como los poliésteres, por ejemplo. Genera, en este caso, un éster y agua. Es una reacción de condensación, ¿ya? O sea, el ácido carboxílico como tal, su reacción de condensación predilecta puede ser con un alcohol para producir un éster, o también en este caso puede darse con amoníaco para producir una amida, pero más que nada, reacciona muy bien con alcoholes y eso está comprobado. Si yo quiero una amida, lo más probable es que el ácido carboxílico, como vimos en reactividad, no reacciona muy bien con el amoníaco o con la amina. Ustedes, si quieren una amida, vayan al haluro mejor, ¿ya? O al éster, al haluro. El haluro ofrece mejor reactividad, como vimos acá, ¿ya? Como lo vimos aquí, por ejemplo. ¿Se fijan? Los haluros, por ejemplo, ningún problema, porque son altamente reactivos y forman la amina, o la amida que ustedes necesiten. Con la amina necesaria forman la amida que ustedes necesitan. En cambio, la reacción de Fischer es algo del mismo. Acá, por ejemplo, ven también que tenemos una reacción con una amida, pero fíjense, formamos aquí, en este caso, una sal, ¿ah? Más que la condensación de una amida, se forma una sal. O sea, la amida que está aquí es básica, una base débil, y en vez de reaccionar en condensación, atacar con nucleófilo carbonilo, este como es más grupo saliente, el hidroxilo, no pasa nada. En medio básico, él lo que hace es desprotonarse. Entonces se produce una reacción ácido-base más que una reacción de condensación. Así que estos ácidos carboxílicos con la amina en cuestión, con amoníaco o con la amina, no producen la amida, sino que van a producir más que nada reacción ácido-base, ¿ya? Se produce un equilibrio ácido-base de la sal, el carboxilato con el amonio, cual sea, ¿ya? O sea, lo que hace es que la amina, en vez de reaccionar, le quita el protón al ácido. Listo.
y queda protonada. Forma esa sal. ¿Ya? Lo mismo acá. Amoníaco reacciona con el ácido y forman la sal amonio con el, en este caso, carboxilato. Reacción con cloruro, por ejemplo, de tionilo. Bueno, ahí para poder clorar y bromar. ¿Cómo cloramos? ¿Cómo bromamos entonces? Ya nos vimos tantas aplicaciones que tienen, profe. ¿Y cómo llego entonces al cloruro de ácido? Bueno, hay dos formas. Para clorar, por ejemplo, un ácido carboxílico y generar ese haluro de ácido que es tan reactivo, ¿cierto? Para formar amida, lo que ustedes vieron anteriormente, se ocupa el famoso cloruro de tionilo, ¿ya? En temperatura. Lo que hace falta, si ustedes les piden las condiciones, es flechita y colocar el cloruro de tionilo acá con temperatura o una T, ¿ya? Indica que esto es una reacción de sustitución, realmente es una SN2, que sucede acá. Y hidroxilo, obviamente, bueno, pasa a cloro, ¿ya? O cloro de tionilo. Ese es el compuesto, cloro de tionilo, obviamente, el reactivo para poder clorar un ácido carboxílico. Este muchachín, ¿dónde se ocupaba también? ¿Se acuerdan? En la química de alcoholes, cloraba alcoholes primarios, ¿ya? Clora alcoholes primarios y clora también ácidos carboxílicos. ¿Por qué no, profe, el HCl? Porque no. Es una reacción SN2, ¿ya? Aparte que al hacerlo con HCl, con ácido clorhídrico, tendríamos que protonar acá el hidroxilo y el cloro atacar, y eso va a ser imposible, ¿ya? Porque si ustedes lo reaccionan con un ácido, más probable que no ocurra nada. No da tiene la basicidad o nucleofilia el cloro para atacar acá a nuestro componente. Entonces lo hago con este cloro de tionilo. Y en el caso de bromar, lo hacemos con bromuro de fósforo. Si bien no se está por ahí, pero también se ocupa. Lo voy a colocar aquí, anexo. Más adelante vendrá, pero también. Si ustedes necesitan bromarlo, tal cual bromábamos alcoholes primarios, pues, con tribromuro de fósforo, ¿ya? También tenemos ahora el producto, nuestro bromuro, ¿cierto? De ácido, haluro de ácido. Será el compuesto con bromuro, ¿ya? Y ahí bueno, los productos tenemos aquí un compuesto que es el POBr2, ¿cierto? Como producto secundario. También se ocupa ese componente para bromar y para clorar. Los dos que ocupamos para los reactivos con alcoholes primarios, aquí también se ocupan para clorar o bromar ácidos carboxílicos, ¿ya? Y formar el haluro que es tan reactivo. Otras reacciones, por ejemplo, ahora de las amidas como tal, porque también están dentro del grupo 1. Los vamos a recrear ahora después de esta pequeña pausa. En síntesis, la amida, obviamente, la hidrólisis genera el ácido carboxílico y la amina en cuestión. La hidrólisis a alta temperatura, obviamente en medio ácido, ¿ya? Y también tenemos una hidrólisis, más que nada, o sea, la reacción parece hidrólisis, pero no lo es porque no es con agua, sino que es con un alcohol en medio ácido que generamos un éster, ¿ya? Así que la amida es reactiva, ¿sí? Para hidrolizarla y volver atrás a los productos que producieron la amida, o sea, el ácido carboxílico y la amina correspondiente, y si le hacen reaccionar con un alcohol, bueno, van a transformarla en un éster con su amina correspondiente, ¿ya? El mecanismo es lo mismo, el agua ataca obviamente al nucleófilo que es, o sea, el nucleófilo como agua ataca al electrófilo carbono, queda de recreo ya, y después produce la expulsión del grupo, en este caso amino como el amoníaco más que nada. Hay que tener en cuenta aquello de que este hidrógeno que está aquí, ¿ya? Va a pasar, bueno, protonado y tal, por su medio ácido, va a pasar al grupo aminos. El grupo amino no va a salir como NH2 como tal, olvídense, él sale como amoníaco, ¿ya? En el caso que fuese una amida primaria. Aquí, fíjense. Y la última. La deshidratación, por ejemplo, de ambas de amidas primarias, como la deshidrato, ¿ya? La obtención de nitrilos, agentes, por ejemplo, como agentes deshidratantes como este tricloruro de fosforano, por ejemplo, este que está acá, que también deshidrataba
alcoholes primarios, también era una opción, a bajas temperaturas, o el famoso también cloruro de nilo, también puede actuar sobre una amina, no, sobre una amida, ¿ya? Las amidas son más reactivas, una amida porque tiene grupo carbonilo, entonces la amida, por ejemplo, al someterla a uno de estos tres agentes, a elecciones que ustedes elijan, obviamente el más famoso, el más ocupado o este, producen un nitrilo, o sea, condensan su grupo a un nitrilo, un triple enlace entre carbono y nitrógeno, eliminan completamente el oxígeno y producen el nitrilo, ¿ya? O sea, si tengo esta amida de igual el tamaño, por ejemplo esta, y las reacciones con este reactivo, lo que se necesita es deshidratarlo, o sea, el nitrilo con la misma cantidad de carbono en la cadena, CH2, y ahora está la transformación. En ese carbono, donde estaba el carbonilo, ahora el triple enlace con el nitrógeno. ¿Ven? Ahí está la transformación. La transformación ocurre en este carbono, se forma un triple enlace con el nitrógeno. Le quitan el hidrógeno y le quitamos el oxígeno, ¿ya? En cierta forma. Pero las condiciones son estas, con esos tres reactivos. Ya. Pausa y volvemos de recreo. Demos unos. Sí, demos unos. Son las 9:47. Juntémonos a las 9:55. ¿Ya? Vayan al baño, un tecito y volvemos. ¿Ya? Volvemos del recreo. ¿Ya? Un recreo, vuelta. Son las 9:48 y a 9:57. 9:58. Pasamos ahí. M. Recreo. Paramos video.